Sería la segunda clase de fisiología circulatoria. Ya hablamos de la parte de generalidades, de la parte circulatoria. Ahora vamos a hablar de la distensibilidad vascular. Y ya habíamos hablado de la regulación de la presión arterial a corto plazo y a mediano plazo. A largo plazo aún todavía no hablamos porque corresponde a la parte renal. Correcto, entonces son 3 clases de fisiología circulatoria que vimos hasta ahora. El lunes que viene vamos a dar 2 clases de fisiología circulatoria y ahí vamos a culminar la parte de circulatoria, ¿saben? Es corto, no es tan extenso. Luego vamos a entrar en fisiología renal para quien quiere ir adelantando, ¿está bien? Terminamos circulatorio y entramos en la parte renal, ¿correcto? Entonces la otra semana vamos a estar dando aún fisiología circulatoria. Voy a estar pasándole los casos clínicos de la parte de circulatorio, ¿está bien? Vamos a hablar de la distensibilidad vascular. Para hablar de la distensibilidad vascular, tenemos que saber que todos los vasos, las arterias y las venas, tienen la capacidad de distenderse, ¿está bien? Pero cada una de ellas tiene una particularidad, ¿está bien? Y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Las arterias, por ejemplo, tienen una pared gruesa, elástica, ¿está bien? Que le va a permitir acomodarse a lo que es el gasto pulsátil del corazón. Porque el corazón, el gasto del corazón es pulsátil, ¿se entiende? Por cada contracción eyecta una cantidad de sangre, ¿está bien? Y esto quiere decir pulsátil, ¿está bien? Y las venas, sin embargo, tienen paredes mucho más delgadas que las arterias, pero tienen la capacidad de distenderse mucho mayor que las arterias, ¿correcto? Pueden distenderse hasta 8 veces más que las arterias. Por eso las venas sirven como reservorio, ¿correcto? Pueden almacenar de 500 a 1000 ml sin variar la presión, ¿correcto? Como vamos a ir viendo. Entonces, resumiendo, podemos decir que las arterias tienen paredes gruesas, son más resistentes, pero son menos distendibles. Las venas tienen paredes más delgadas, correcto, pero son más distendibles, correcto. Como pueden ver, acá estaría las principales diferencias entre las arterias y las venas. También. Un cuadro les resumí. Las arterias, ustedes saben que transporta sangre rica en oxígeno, correcto. Las venas recogen la sangre sin oxígeno, rica en dióxido de carbono y lleva nuevamente al corazón para que el corazón pueda bombear hacia los pulmones y así oxigenar nuevamente la sangre, correcto. Como habíamos hablado anteriormente, las arterias tienen unas paredes gruesas, correcto. La túnica media es bastante gruesa y posee abundantes fibras elásticas. A diferencia de las venas, que su túnica media es delgada y carece o tiene muy pocas fibras elásticas. Las arterias son poco distendibles, las arterias son muy distensibles, correcto. Esto es una característica también muy útil para nosotros entre lo que sería la arteria y las venas. Si nuestro paciente, por ejemplo, el corte del paciente afecta a una arteria, el tipo de sangrado va a ser intermitente,
correcto, va a ser pulsátil si el vaso afectado es la arteria, correcto. Si el vaso afectado es una vena, la sangre va a salir de forma continua, no va a salir de forma pulsátil, correcto. Si es la arteria, el sangramiento es intermitente, es pulsátil, correcto. Por cada bombeo del corazón va a ser eyectado la sangre, correcto, de forma pulsátil, de forma intermitente. Si es una vena, el sangramiento es continuo, correcto. Lo que ya dijimos, las arterias están sostenidas a altas presiones y las venas a bajas presiones. La compliancia. ¿Qué sería la compliancia? La compliancia es la capacidad de distenderse que tienen nuestros vasos, correcto. Pero no tenemos que confundir compliancia con distensibilidad, correcto. La compliancia sí es una capacidad de distenderse, correcto, pero es la capacidad de distenderse al recibir un volumen, correcto. Entonces, compliancia es igual a distensibilidad por volumen, correcto. Es la cantidad de sangre, en otras palabras, que se puede almacenar en cada porción de la circulación, correcto. No confundan nomás distensibilidad con compliancia. Compliancia es la distensibilidad al recibir un volumen, correcto. Como ejemplo, acá le puse la compliancia venosa. Por ejemplo, al comparar una vena con una arteria, la distensibilidad de la vena es 8 veces mayor, como habíamos visto, de la arteria, correcto. Entonces, su distensibilidad es 8 veces mayor. Pero si hablamos de compliancia, la compliancia venosa es 8 veces mayor que la arterial, correcto. ¿Por qué? Porque la compliancia es la distensibilidad por el volumen, correcto. Ustedes saben que la capacidad de almacenar sangre de las venas es 3 veces mayor que el de las arterias, correcto. Entonces, si le pregunto la compliancia venosa, si se le pregunta la compliancia venosa es 24 veces más que la arterial, correcto. Pero es 8 veces más distendible. Muy bien. Con respecto a la curva de volumen y presión, vamos a ver cómo varía nuestra presión al recibir volumen, correcto, o al extraerse volumen del sistema. Si tenemos acá, de estos lados, el lado izquierdo, la circulación arterial total de un adulto aproximadamente 700 ml, correcto. Esta es la cantidad de sangre que se almacenan en las arterias grandes, arterias pequeñas, hasta en las arteriolas, correcto, de un adulto, aproximadamente 700 ml. Esta sangre está sostenida a una presión arterial media de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, correcto. Entonces, un adulto, en todas sus arterias vamos a tener aproximadamente 700 ml de sangre, con una presión arterial media de 100 milímetros de mercurio. Si a este adulto le extraemos su sangre arterial, le extraemos más o menos un 50%, correcto. De estos 700 le extraemos un 300 ml, sobran 400 ml de sangre arterial, su presión arterial media va a caer muchísimo, correcto. El sistema arterial no consigue regular su presión arterial con respecto a los cambios de volumen, correcto.
Sin embargo, si nos fijamos en la región, la parte venosa, en las venas se almacena aproximadamente 3.000 a 2.000 ml de sangre, correcto, en un adulto. En todo el sistema venoso. Pero a diferencia del sistema arterial, del sistema venoso sí se pueden extraer muchos ml de sangre, pero la presión no va a variar, correcto. Por eso, por ejemplo, podemos donar sangre. Al donar sangre se nos quita aproximadamente 500 ml, correcto. Medio litro de sangre del sistema venoso y no varía nuestra presión, correcto. Esa es la diferencia entre la curva de volumen y presión del sistema arterial con el sistema venoso. Entonces, para variar la presión del sistema venoso, tendríamos que extraer cientos de mililitros, ¿correcto? Y aún así, la presión va a variar muy poco, pero sin embargo, el lado arterial, al quitar cierta cantidad de volumen, la presión varía muchísimo. Imagínense, acá solamente se quitó 300 ml y la presión arterial media del sistema arterial ya cayó a 0 milímetros de mercurio. ¿Correcto? Ahora, la presión del pulso. La presión del pulso es nada más la diferencia entre nuestra presión sistólica acá arriba, entre nuestra presión sistólica, que es 120 milímetros de mercurio, correcto, y nuestra presión diastólica, que es 80 milímetros de mercurio, correcto, entre la presión mínima y la presión máxima, correcto. Entonces sería de 40 milímetros de mercurio. 120 menos 80 da 40 milímetros de mercurio. Esto es la presión de pulso, correcto. Sería la diferencia entre la presión máxima durante la sístole y la presión mínima durante la diástole, correcto. En condiciones normales es de 120, 80. Esto vamos a llamarle presión del pulso, a esta diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. Hay dos factores que van a afectar nuestra presión del pulso. Uno es el gasto cardíaco, que sería específicamente el volumen sistólico del corazón, o dicho en otras palabras, gasto cardíaco, ¿correcto? Y otro sería la compliancia arterial, la capacidad de distenderse que tienen las arterias, ¿correcto? Todo el árbol arterial. Resumiendo, a mayor volumen, mayor va a ser la sangre que debe acomodarse, ¿verdad? A mayor volumen, o sea, al aumento del gasto cardíaco, a mayor volumen, mayor será la sangre que deberá acomodarse en el sistema arterial, ¿correcto? Entonces mayor van a ser los aumentos y descensos de la presión durante la sístole y la diástole, ¿se entiende? Tenemos nuestro corazón así. Si aumenta nuestro gasto cardíaco, correcto. Al aumentar nuestro gasto cardíaco, también va a aumentar la cantidad de sangre que en este corazón va a tener que bombear, correcto. Y al aumentar la cantidad de sangre que este corazón va a tener que bombear, va a aumentar también la diferencia de presión, correcto. Los aumentos y los descensos de presión van a variar, correcto. Entonces va a variar nuestra presión de pulso. La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la presión diastólica. A un aumento de volumen, o sea, un aumento del gasto cardíaco, aumenta la presión sistólica y la presión diastólica. Entonces, varía la presión del pulso. También, al variar la compliancia, como habíamos visto, ¿está bien? Por ejemplo, lo que ocurre en la aterosclerosis, ¿correcto? Mayor es el aumento de la presión para que pueda ser eyectado la sangre. Entonces, al aumentar la presión sistólica, también varía nuestra presión de pulso. La aterosclerosis, las arterias pierden la capacidad de
distenderse, correcto. Compliancia es la distensibilidad por volumen. Entonces la aterosclerosis, las arterias pierden la capacidad de distenderse. Entonces para que este corazón pueda vencer esa fuerza, va a tener que aumentar su presión, correcto. Y al aumentar la presión, varía nuestra presión de pulso. Entonces, resumiendo todo esto, la presión del pulso va a estar afectado por el gasto cardíaco, por un lado, y por la compliancia arterial, por otro lado, correcto. El volumen del gasto cardíaco y la compliancia arterial. Entonces, la presión de pulso sería la media. Sí, sería la diferencia. Sería la presión sistólica menos la presión diastólica. La presión sistólica es 120, correcto. La presión diastólica es de 80 y sería la diferencia entre esta presión y esta presión. Esto de acá sería tu presión de pulso. Esto. La diferencia entre tu sistólica y tu diastólica. Al hacer 120 menos 80, te va a dar tu presión de pulso, en este caso, que va a ser 40. ¿Correcto? Con respecto a la transmisión de pulsos de presión hacia las arterias periféricas, en la eyección de sangre, cuando se contrae el ventrículo, en el ventrículo izquierdo, correcto, lo que primero ocurre es la distensión de las paredes de la aorta, en este caso, correcto. La primera porción de la aorta se distiende. ¿Para qué? Para poder, para poder así impedir el movimiento brusco de esta sangre hacia los vasos de menor tamaño, hacia la periferia, correcto. Entonces esta arteria se distiende para regular esta fuerza con que la sangre está siendo eyectada, correcto. Entonces a eso se refiere la transmisión de pulso hacia las arterias periféricas. Entonces, lo que primero ocurre es la distensión de la aorta proximal. Esta distensión de la aorta proximal va a impedir el movimiento brusco de la sangre hacia la periferia. ¿Correcto? Y al hablar de la velocidad de transmisión, tenemos que la velocidad, la menor velocidad sería a nivel de la aorta. Y cuando más vamos hacia la periferia, la velocidad va aumentando, ¿correcto? Como pueden fijarse en las ramas arteriales grandes y en las ramas arteriales pequeñas, que es la máxima velocidad. Resumiendo esto, podemos decir que si la compliancia es mayor, como lo que ocurre acá a nivel de la aorta, a mayor compliancia, la velocidad va a ser menor, ¿correcto? Pero si hablamos de los vasos de menor tamaño, vamos a decir, a menor compliancia, mayor es la velocidad. De esta forma podemos resumir esto, ¿correcto? Con respecto a la velocidad de las transmisiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Que si la compliancia es mayor, correcto, la compliancia era la distensibilidad que tiene ese vaso al recibir los cambios de volumen, correcto. Le serviría como sistema de protección, correcto, a los vasos periféricos. Entonces, a mayor compliancia, la velocidad de transmisión de pulso va a ser menor, correcto. Pero si la compliancia es menor, la velocidad va a ser mayor, correcto. Entonces, si se le pregunta la diferencia entre la compliancia a nivel de la aorta y a nivel de una arteria periférica, la compliancia acá va a ser mucho mayor que la arteria más periférica, correcto. Pero si se le pregunta por la velocidad,
la velocidad de transmisión del pulso acá va a ser menor y acá va a ser mayor, ¿correcto? Lo que habíamos hablado, la intensidad de estas pulsaciones se contrae en otro ventrículo izquierdo, se eyecta la sangre, ¿correcto? Se van las pulsaciones, la primera pared que se distiende es la pared de la aorta proximal, ¿correcto? Luego, estas pulsaciones van a viajar por la aorta, ¿correcto? Y van a ir disminuyendo progresivamente, de acuerdo, se va ramificando, ¿correcto? Entonces la intensidad de las pulsaciones va disminuyendo progresivamente. A esta disminución progresiva de las pulsaciones, vamos a llamarle amortiguación, capacidad amortiguadora, ¿correcto? Esta capacidad amortiguadora se da por la resistencia que tienen los vasos y por la compliancia que tienen estos vasos, ¿correcto? Entonces la intensidad, bueno, por acá la intensidad de las pulsaciones va siendo progresivamente menor en las arterias pequeñas, correcto, lo que estábamos diciendo. La intensidad de las pulsaciones va a ir disminuyendo progresivamente, va a ser menor en las arterias más pequeñas, luego va a ser menor en las arteriolas y casi no se va a sentir en los capilares. En realidad, las pulsaciones no se sienten en los capilares, excepto que la presión sistólica sea exageradamente elevada, correcto. ¿Por qué? Porque estos capilares son más débiles, ¿correcto? Entonces, las pulsaciones no tienen que llegar a estos niveles, ¿correcto? Tienen que ser fuertes las pulsaciones, ¿correcto? A eso le llamamos capacidad de amortiguación, ¿correcto? O sea, sería entonces, resumiendo, la amortiguación sería la resistencia por la compliancia, la resistencia que tiene el sistema arterial por la compliancia arterial, ¿correcto? Y va a depender, como dijimos ya, de estos dos, correcto, de la resistencia de estos vasos y de la compliancia de estos vasos. Sí, Leandro, la compliancia de una vena es mayor que una arteria. Eso es lo que le mostré acá en este ejemplo de acá. Si tenemos esto, es la compliancia de una vena sistémica, ¿correcto? ¿Qué quiere decir esto? Que la compliancia de una vena sistémica, esto es comparando una vena con una arteria, que la vena sistémica, la compliancia de la vena sistémica es 24 veces mayor que la de su homóloga la arteria, ¿correcto? ¿Por qué? Porque la vena puede distenderse 8 veces más que una arteria, ¿correcto? Y puede almacenar 3 veces más volumen que una arteria, ¿correcto? Y la compliancia es el resultado de la distensibilidad por la capacidad de almacenar volumen, ¿correcto? Entonces, si comparas una vena con una arteria, la compliancia de la vena es 24 veces mayor. Pero si me preguntas la capacidad de distenderse que tiene, la vena tiene una capacidad de distenderse 8 veces mayor que la arteria, ¿correcto? Y si me preguntas el volumen, tiene la capacidad de almacenar 3 veces más volumen que la arteria, ¿correcto? Pero si me preguntas la compliancia, va a tener 24 veces, va a ser 24 veces mayor su compliancia, ¿correcto?
Correcto. Las venas y sus funciones. Ustedes saben que la vena va a recoger la sangre, ¿verdad? Rica en dióxido de carbono y va a llevar nuevamente hacia el corazón para que el corazón pueda tenemos el corazón, correcto. La sangre va a volver, sangre rica en dióxido de carbono, correcto, pobre en oxígeno, vuelve hacia el corazón por las venas cavas, correcto, para que el corazón pueda bombear nuevamente. El lado derecho bombear hacia los pulmones para que puedan ser oxigenados, correcto. Aparte de esto, las venas sirven como almacenamiento, correcto, pueden almacenar hasta un 60% de toda la sangre, correcto. Aparte de esto, también el sistema venoso actúa como bomba venosa, correcto, para regular nuestro gasto cardíaco. Ustedes saben que el gasto cardíaco va a depender, el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que nuestro corazón bombea en un minuto, ¿se acuerdan? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que nuestro corazón bombea en un minuto, correcto. Y el gasto cardíaco está regulado por la cantidad de sangre que llega a nuestro corazón. Entonces, el gasto cardíaco está regulado por el retorno venoso, correcto. Y el retorno venoso depende en gran medida de nuestro sistema venoso, correcto. Mediante estas bombas venosas depende de nuestro sistema, nuestro retorno venoso, correcto. Entonces, también ayudan a regular el gasto cardíaco, el sistema venoso. Muy bien. ¿Qué sería la presión venosa central? La presión venosa central sería la presión dentro de la aurícula derecha. Correcto. Entonces la presión venosa central, la presión dentro de nuestra aurícula derecha. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la presión dentro de la aurícula derecha? Que era aproximadamente de 0 milímetros de mercurio. Correcto. La presión dentro del ventrículo izquierdo es la presión máxima. ¿Se acuerdan? Aproximadamente la presión era de 100 milímetros de mercurio, correcto. Para que haya un flujo de sangre, tiene que haber un gradiente, tiene que haber una diferencia de presión, correcto, para que pueda ocurrir el movimiento de sangre, correcto. Entonces la presión venosa central es la presión en la aurícula derecha y es 0, correcto. Esta presión dentro de la aurícula está regulada por la capacidad del corazón de bombear la sangre, o sea, está regulada. En otras palabras, está regulada. Por el ventrículo derecho, correcto, la capacidad del corazón de bombear sangre a los pulmones, correcto. El ventrículo derecho es el que bombea la sangre a los pulmones, entonces la presión venosa central va a estar regulada. Uno, por el ventrículo derecho, por la capacidad del corazón de bombear la sangre hacia los pulmones, y otro por el retorno venoso. Correcto, por la diferencia de presión, como vamos a ir viendo ahora. La tendencia de la sangre a fluir desde las venas periferias hacia la aurícula derecha, que es nuestro retorno venoso. Correcto, entonces la presión venosa central depende del ventrículo derecho y el retorno venoso. Correcto. Hay algunas condiciones que aumentan esta presión venosa central. Uno es el aumento de la volemia. Aumenta la volemia, aumenta nuestro retorno venoso. Tiene sentido, ¿verdad? Aumenta el retorno venoso, por ende va a aumentar la presión venosa central. Aumento del tono de los grandes vasos, correcto. También va a aumentar nuestra presión venosa central. La dilatación de las arterias, la insuficiencia cardíaca y la transfusión masiva de sangre.
al recibir una transfusión masiva de sangre va a aumentar bruscamente el retorno venoso, por ende va a aumentar la presión venosa central, la presión dentro de la aurícula. Es la insuficiencia cardíaca. Si la insuficiencia cardíaca es del lado derecho, ¿qué va a pasar? El corazón no va a poder bombear la sangre hacia los pulmones, ¿correcto? Entonces va a estar afectado la capacidad que tiene el corazón bombear la sangre hacia los pulmones, ¿correcto? Entonces va a estar afectado nuestra presión venosa central de igual manera, ¿correcto? Muy bien, como habíamos visto, el valor de la presión venosa central dentro de la presión dentro de la aurícula derecha, que sería la presión venosa central, es de 0 milímetros de mercurio. Correcto, hay condiciones que hacen que aumente esta presión venosa y hay condiciones que hacen que disminuya esta presión venosa. En una insuficiencia cardíaca o en una transfusión de sangre puede aumentar de 20 a 30 milímetros de mercurio. Vayan grabando esto y van a entender más adelante, ¿correcto? ¿Para qué le estoy hablando de esto? Hay condiciones que van a hacer que disminuya nuestra presión venosa central. Por ejemplo, en la pérdida masiva de sangre, una hemorragia grave, ¿correcto? Aumento de la presión venosa central. Como pueden ver acá, la presión en la aurícula derecha sería nuestra presión venosa central, ¿correcto? Acá es de 0 milímetros de mercurio. Al aumentar nuestra presión venosa central tan solo a 6 milímetros de mercurio, ¿qué va a pasar? O sea, lo que ocurre en la insuficiencia cardíaca, ¿qué va a pasar? Va a pasar que estos vasos que están en comunicación directa con la aurícula derecha, en este caso la vena cava superior, correcto, va a aumentar de tamaño, va a distenderse, correcto, para regular estos cambios de presión, se va a distender esta vena. Lo que vamos a ver acá, como la ingurgitación yugular, correcto, en nuestro paciente. Entonces los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, normalmente, si la insuficiencia cardíaca es del lado derecho, correcto, van a tener lo que es la ingurgitación yugular, correcto, porque se va a aumentar el tamaño, se va a distender las paredes de las venas, correcto. Va a tener problemas, que hasta nuestro ventrículo derecho, el ventrículo derecho va a tener problema de bombear la sangre hacia los pulmones, correcto. Entonces la sangre, en vez de irse en este sentido, va a empezar a volver a este sentido, va a tener un flujo retrógrado, correcto. Entonces va a ir dilatando las paredes de la vena cava, correcto. La sangre va a volver por la vena cava superior y en la clínica vamos a ver esto, correcto. En condiciones normales, las venas casi no ofrecen resistencia al flujo, correcto. Las venas no presentan resistencia al flujo, excepto en los lugares donde están siendo comprimidas por alguna estructura, correcto. Por ejemplo, en el cuello está siendo comprimida por las estructuras mismas del cuello, correcto. A nivel de la costilla está comprimida por la primera costilla, ¿recuerdan? Pasa encima de la costilla y ahí se dobla, correcto, se comprime y aumenta la resistencia a ese nivel. Lo mismo ocurre a nivel axilar, lo mismo ocurre a nivel abdominal, correcto. El diafragma comprime, correcto, los órganos abdominales comprimen la vena cava, correcto. Entonces aumenta la presión abdominal, correcto, aumenta la resistencia. Vamos a ver esto acá. Vamos a ir aclarando la importancia de lo que estamos hablando. Con respecto a lo que estábamos hablando de la presión intraabdominal sobre la presión de los miembros. Tenemos nuestra presión intraabdominal. La presión intraabdominal cuando estamos en decúbito, el paciente de decúbito, es aproximadamente de 5 milímetros de mercurio, 5 o menos.
correcto. Esta es la presión intraabdominal en un paciente de cúbito. Para que haya flujo de sangre, la presión en la periferia, correcto, en la vena femoral va a tener que ser mayor que 5, correcto, para que la sangre pueda fluir desde los miembros inferiores, desde la periferia, hacia la bomba central, hacia el corazón, correcto. Si la presión intraabdominal acá es 5, en la periferia tiene que ser mayor, correcto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si aumenta nuestra presión intraabdominal? Como en estos casos que ya habíamos visto. Un embarazo, correcto, va a aumentar nuestra presión intraabdominal, un tumor que comprima las venas abdominales, va a aumentar la presión intraabdominal. La obesidad, lo mismo, la ascitis, que es líquido libre en cavidad, correcto, va a aumentar nuestra presión intraabdominal. Si aumenta nuestra presión intraabdominal, nuestra PIA si aumenta, la presión en la periferia, la presión acá en la vena femoral va a tener que aumentar. Si la PIA es de 30, la presión intraabdominal va a tener que ser mayor a 30, correcto, para que haya movimiento de la sangre, para que haya flujo, correcto. Para que haya flujo, sí o sí tiene que haber una diferencia, correcto. Si acá la presión es de 5, acá tiene que ser mayor a 5 para que pueda llegar al corazón. Siempre tiene que haber diferencia de presión. La sangre se mueve principalmente por la diferencia, correcto, de presiones. Por eso acá la presión es máxima y acá la presión es mínima, correcto. Con respecto al efecto gravitacional, cuando el paciente, cuando la persona ya está de pie, correcto, la presión en los miembros inferiores aumenta muchísimo, correcto. En la vena femoral, por ejemplo, ya es de 40 milímetros de mercurio, correcto. En las venas del pie, aproximadamente 90 milímetros de mercurio, correcto. ¿Para qué le estaba hablando eso? Para que puedan entender esta parte, correcto. Las válvulas, o sea, las venas van a presentar válvulas que van a impedir que la sangre vuelva, correcto, tenga un flujo hacia abajo, un flujo retrógrado, que siempre el flujo sea en este sentido, correcto, hacia la bomba central, correcto. Para eso sirven estas válvulas, para evitar el flujo retrógrado, correcto. Y ahora, ¿qué pasa con estas venas cuando aumentan las presiones? Lo que ocurre, por ejemplo, en las embarazadas, o las personas que se quedan mucho tiempo de pie. En las embarazadas, la PIA aumenta, ¿correcto? La presión intraabdominal, como habíamos visto, llega a ser aproximadamente 30 milímetros de mercurio. La presión intraabdominal en condiciones, en otras condiciones, tendría que ser cercano a 0, ¿correcto? Hasta 5 milímetros de mercurio se puede considerar la presión intraabdominal normal. Una embarazada llega a ser 30. ¿Qué quiere decir eso? Si la presión intraabdominal es 30, la presión en los vasos periféricos tendría que ser mayor a 30 para poder, para que pueda haber flujo de sangre, ¿correcto? Una persona que está de pie, sin embargo, mucho tiempo parado, la presión en las venas periféricas es a 90 o mayor a 90 milímetros de mercurio. La vena de la periferia. ¿Esto qué va a producir con nuestras venas? Al estar soportando aumento de presión en nuestra vena, solamente se distiende. Imagínense, esto va a ser nuestra vena, correcto, en condiciones normales. Acá está su válvula, como pueden ver, y permite el flujo solamente en este sentido, hacia arriba, correcto. Cuando la sangre quiere volver, choca contra estas paredes de estas válvulas y estas válvulas no le permiten pasar la sangre hacia acá, hacia abajo.
¿correcto? No permiten el flujo retrógrado. Sin embargo, cuando estamos hablando de presiones elevadas, las venas periféricas, estas venas, para soportar estas presiones, ¿qué hace? Las venas aumentan de tamaño, ¿correcto? Las venas se dilatan para soportar estas tensiones. Al dilatarse estas venas, estas válvulas no tienen la misma capacidad, siguen siendo del mismo tamaño, ¿correcto? Las venas no se dilatan, las válvulas no se dilatan, ¿correcto? Imagínense acá, esta válvula era suficientemente, o sea, era suficiente, conseguía cerrarse y no permitía el paso de sangre en este sentido. Ahora imagínense esta vena dilatada, ¿correcto? Aumentó de tamaño para soportar la tensión, pero su válvula no aumentó de tamaño. Entonces la sangre es bombeada en este sentido, pero la sangre puede volver, puede tener un flujo retrógrado. ¿Por qué? Porque estas válvulas ya son insuficientes, no se cierran correctamente. ¿Entienden? Lo que pasa en una persona que está mucho tiempo parado y en las embarazadas, por ejemplo, las válvulas venosas se quedan insuficientes y ahí, por ejemplo, y ahí aparecen lo que conocemos como venas varicosas, las varices, ahí aparecen, ¿correcto? Ah, esto es una vena normal, ¿correcto? No permite el flujo retrógrado porque estas válvulas se cierran correctamente. Cuando las personas están sostenidas a elevadas presiones, la periferia está sostenida a elevadas presiones, ya sea por un aumento de la presión intraabdominal, aumento de la pía, ya sea porque la persona está parada mucho tiempo y aumenta la presión de la periferia, estas venas aumentan de diámetro para soportar la tensión, se dilatan. Al dilatarse, las válvulas no tienen la misma capacidad de aumentar de tamaño y se quedan del mismo tamaño que el original, correcto. Pero al aumentar de tamaño esta vena, entonces como estas válvulas no aumentaron de tamaño, permite ya el paso ahora de sangre en este sentido, que la sangre vuelva hacia abajo, permite el paso del flujo retrógrado. Y ahí aparecen lo que conocemos como las venas varicosas, por una insuficiencia de las válvulas venosas, correcto. Por eso se recomienda que caminen, correcto, que caminen, que hagan ejercicio y a las personas, a las mujeres embarazadas que levanten la pierna, que no dejen, o sea, que tengan siempre elevado las piernas, correcto, porque la pía, la embarazada, la presión intraabdominal es la que aumenta, pero las personas que están mucho tiempo parados aumenta porque no realizan la bomba muscular, no utilizan, o sea, los músculos de los miembros inferiores no están utilizando para poder disminuir la presión de la periferia. Hay que utilizar la bomba muscular, hay que contraer estos músculos. Al contraer estos músculos van a comprimir estas venas, van a comprimir estas venas y la sangre va a ser eyectada hacia el corazón, correcto, y no se va a quedar almacenada acá en la vena, entonces nos va a aumentar la presión dentro de las venas, correcto. Va a mantener una presión baja, una persona que está en movimiento constante, la presión de la periferia normalmente no supera los 20 milímetros de mercurio. Sin embargo, si estamos quietos, la presión aumenta a 90 milímetros de mercurio. Si no realizamos, no utilizamos estos músculos como bomba, ¿correcto? Una persona que esté quieta por más de 30 segundos sin mover las piernas, la presión acá en el sistema venoso aumenta a 90 milímetros de mercurio, como pueden ver, ¿correcto? ¿Y qué pasa para soportar estas presiones? Estas venas se dilatan nada más. Y al dilatarse estas venas, aumentar el tamaño, estas válvulas empiezan a ser insuficientes, ¿correcto? Y ahí aparecen lo que conocemos como venas varicosas. Por eso las personas que se quedan mucho tiempo paradas sin realizar movimientos, tienen sus venas de esta forma, tienen las venas varicosas, ¿correcto? Por insuficiencia de las válvulas venosas.
Con respecto a los reservorios sanguíneos específicos, que tenemos al vaso, que puede liberar hasta 100 ml de sangre a circulación sistémica, si así lo requiera, que si lo requiere, correcto. Entonces el vaso es un reservorio específico. Aparte de liberar 100 ml de sangre a la circulación sistémica, el vaso puede liberar hasta 50 ml de eritrocitos concentrados. ¿Para qué eritrocitos concentrados? Para poder aumentar el hematocrito, correcto. Llega a aumentar hasta un 2% del hematocrito si así fuera necesario. Correcto, entonces uno de los reservorios específicos es el vaso. Otro de los reservorios específicos es el hígado, correcto. Se cree que el hígado almacena hasta un 25% de sangre, o sea, de su peso en sangre. Otro reservorio específico son las venas abdominales grandes, que pueden almacenar hasta 300 ml. Otro reservorio específico del sistema venoso son los plexos subcutáneos, que pueden almacenar cientos de mililitros. Aparte de estos reservorios específicos, tenemos el corazón y los pulmones, ¿correcto? Solamente que no le citamos acá porque no corresponden al sistema venoso, ¿correcto? Entonces, más del 60% de la sangre se encuentran sostenidas en las venas. Perfecto. Esos son los reservorios específicos que tenemos. ¿Tienen alguna duda? Profesor, una pregunta. En el proceso de donación de sangre, ¿se saca la sangre de la vena o de la arteria? Del sistema venoso. El sistema arterial no tiene la capacidad de soportar una extracción de esa cantidad de sangre, sino nuestra presión sistémica va a caer a cero. Correcto. Sin embargo, el sistema venoso no varía su presión con cambios de volumen. Tenés que sacar muchísimo volumen del sistema venoso para que varíe su presión. Sí, digo eso porque como la sangre de la vena tiene mucho CO2, dióxido de carbono y malos desechos de las células, sí es buena la sangre para donación por eso. Sí, igual no necesariamente la sangre tiene desechos, porque la sangre ya pasa por el hígado, ya se limpia la sangre antes de eso. Ah, sí, lo entiendo. Después del hígado, entonces. Sí. Normalmente lo que vas a encontrar en el sistema venoso es sangre menos rica nomás en oxígeno y más rica en dióxido de carbono. Gracias. Quiero que coloquen sus nombres también acá. No les voy a hacer valer como asistencia, pero le voy a tener en consideración si les falta algún punto extra más adelante, correcto. Le voy a tener en cuenta a todos los que asisten a clases, clases que no llevamos en cuenta, ¿verdad? Como asistencia. Entonces, si por ahí le falta un punto, hasta 2 puntos, y me dicen, profesor, yo siempre asistí todas tus clases, ahí voy a controlar mi lista de asistencia, si por ahí tienen 100%, podemos ver, ¿entienden? Para esas cosas. Professor, Sim? no caso do paciente não ter os membros superiores e talvez os membros inferiores também, como que se mede a pressão arterial nesses casos?
si tu paciente no tiene su miembro inferior ni su miembro superior. Isso. Si no tiene su miembro superior, vas a medir en el miembro inferior. Si no tiene su miembro inferior, en el miembro superior. Pero si no tienen ambos, no vas a poder medir tu presión, esa de forma externa al menos. Tu presión venosa central igual vas a poder medir porque se mide directamente en la aurícula derecha. Correcto, vas a meter ahí el aparato, ¿verdad? Vas a llegar a la aurícula derecha y ahí va a medir tu presión venosa central. La presión venosa central, pero la presión periférica es lo que nos va a poder medir. La presión sistêmica periférica. Professor, Obrigado. mas aí não conseguiríamos medir pela jugular? Mas é uma pressão média. Ou seria uma pressão média aí? ¿Cómo? Si tu PVC vas a llegar por ahí, por la... vos tenés que llegar para, si me están preguntando por la PVC, tenemos que llegar a la aurícula derecha para medir si es por la presión venosa central que preguntan. ¿O por qué lo están preguntando? Não, no caso, o colega aí perguntou, né, se não tem os membros superiores e inferiores. Mas daí poderíamos tirar pela jugular, ou não? Pero me están preguntando del sistema arterial periférico. No, por la carótida, eso. Por la carótida se puede sacar se medir la presión. Nunca he visto que se haya hecho eso. Voy a averiguarte un poco eso porque nunca me tocó al menos eso. Nunca me tocó, aunque tenga que medir, que sea necesario que tenga que medir la presión de mi paciente y que justo no tenga ninguno de sus miembros. Pero te voy a averiguar eso. La próxima clase, si me preguntas ahora, te voy a saber responder. ¿Por qué la carótida pertenece a la circulación periférica, no? O central, a periférica. También puedes sentir el pulso en la carótida. El pulso sí puedes sentir también en la carótida. Solamente que tú, ¿cómo vas a colocar tu manguito por el cuello nomás? Nunca he visto que se haga al menos. Pero el pulso sí se siente en la carótida. Se cerró la clase, profesor? Si no tienes más ninguna pregunta sobre la clase, podemos ir desconectándonos, ¿está bien? Cualquier cosa también tiene mi número, ¿está bien? Que me pueden también escribir sin problema. Sí, gracias. ¿Sí? As venas varicosas podem envolver a sua tamanho, né? ¿Cómo? As venas varicosas podem envolver a sua tamanho, né? No te escucho, no sale bien tu... Vou escrever.